Año 2001. La industria del videojuego tiene un solo rey, PlayStation. Con la PS2 aplastando a la competencia, Sony no solo se sentía invencible, se sentía divina. Ken Kutaragi, el visionario detrás de la marca, tenía un plan que iba más allá de los videojuegos. Quería cambiar la computación para siempre. Pero mientras Sony firmaba un cheque de $400 millones, no sabía que estaba firmando su propia sentencia de muerte para la siguiente generación. Esta es la historia de cómo Sony diseñó el corazón de su mayor enemigo, cómo IBM jugó a dos bandas en la guerra de consolas y cómo cada hora de sudor de los ingenieros japoneses terminó construyendo el éxito de Microsoft. Para entender este desastre hay que entender la ambición de Ken Kutaragi. Él odiaba los componentes genéricos de PC. Para él, una consola era una obra de arte, no un ensamble de piezas baratas. Por eso, Sony se alió con Toshiba e IBM para crear el Cell Broadband Engine. La idea era ciencia ficción pura, un chip tan potente que no solo estaría en la PS3. Kutaragi imaginaba un mundo donde tu televisor, tu refrigerador y tu consola compartieran poder de procesamiento a través de una red global. El Cell sería el lenguaje universal de la tecnología. El punto de quiebre. Los abogados de Sony, confiados en que nadie más tendría la visión para usar esta tecnología, cometieron un error de principiantes. En el contrato de la alianza STI, Sony, Toshiba e IBM, estipularon que Sony era dueña del diseño final del chip, pero IBM mantenía los derechos de la tecnología base. Los núcleos PowerPC, la arquitectura fundamental, seguían siendo propiedad de IBM para venderlos a terceros. Sony pensó, genial, que Apple o la NASA nos ayudan a abaratar costos comprando la misma tecnología. Nunca imaginaron que ese tercero sería el gigante de Redmond, Microsoft. Mientras Sony celebraba, Microsoft estaba en crisis. La primera Xbox era un desastre financiero. Perdían dinero con cada unidad porque dependían de Intel e Nvidia, quienes les cobraban lo que querían. Para la Xbox 2, Microsoft necesitaba control total. Fueron a IBM. Las reuniones iniciales fueron mediocres, hasta que alguien en IBM les mostró un secreto. Les enseñaron el Power Processing Element, el núcleo central que Sony estaba financiando en ese mismo instante. La traición legal. Microsoft no quería la complejidad del chip Cell completo, que era una pesadilla de programar. Ellos querían algo elegante y potente. Así que le pidieron a IBM, tomen ese núcleo que Sony está pagando, triplíquenlo y pónganlo en nuestro sistema. IBM revisó el contrato. No había cláusulas de exclusividad, no había prohibiciones. Era el negocio perfecto, cobrarle a Sony por inventar la rueda y cobrarle a Microsoft por vendérsela. Lo que sucedió en los laboratorios de IBM en Austin es digno de una novela de espías. David Shippey, uno de los arquitectos en jefe, confesó años después que vivían en un muro del silencio. Había ingenieros trabajando en el chip de la PlayStation 3 y en el cubículo de al lado otros trabajando en el de Xbox 360. Cuando los ejecutivos de Sony llegaban de Japón para supervisar los avances, el personal de IBM tenía que esconder los prototipos de Microsoft en cajas bajo llave o moverlos a otros pisos. La paradoja de la depuración. Aquí está lo más doloroso para Sony. El chip Cell era extremadamente complejo y tenía miles de errores y bugs. Los ingenieros de Sony pasaban noches enteras en vela corrigiendo fallos en el diseño del núcleo, pero como ese núcleo era el mismo que usaba Microsoft, cada vez que Sony arreglaba un error, ese arreglo se aplicaba automáticamente al procesador de la Xbox. Sony estaba haciendo el control de calidad, la optimización y la depuración del hardware de su competencia, y totalmente gratis. Gracias a que Microsoft se saltó toda la fase de investigación y desarrollo, porque Sony ya la había pagado, pudieron terminar su consola mucho antes.
Xbox 360 salió en 2005. Era fácil de programar, barata de fabricar y llegó con un año de ventaja. PlayStation 3 salió en 2006. Era un titán de $600, una pesadilla para los desarrolladores y un suicidio financiero para Sony. Incluso cuando salió la PS3, los juegos multiplataforma se veían mejor en Xbox. ¿Por qué? Porque Microsoft diseñó su consola pensando en los programadores, mientras que Sony la diseñó pensando en la gloria técnica de un chip que casi nadie sabía usar. Al final, la industria aprendió la lección, pero quizás la equivocada. Sony despidió a Ken Kutaragi en 2007 y para la PlayStation 4 simplemente compraron un chip genérico de AMD, casi igual al de Xbox. Hoy las consolas son computadoras casi idénticas con logos diferentes. El riesgo de innovar murió con el Cell. Sony pagó por una revolución, pero terminó financiando la arquitectura de su competencia y cambiando el ADN de la industria para siempre. Yo soy Rodri. Y yo soy Fanny. Y esta fue la historia de la mayor traición legal del gaming. ¿Crees que Sony volverá a arriesgarse alguna vez? Te leemos en los comentarios.